Gracias por continuar en nuestra sintonía y ya estamos en el escenario de las entrevistas de Despierta RD. Nos acompaña tempranito en esta mañana el señor Pedro Pablo de la Cruz. Él es encargado de la División de Control del Sistema Nacional de Archivo. Buenos días, caballero, ¿cómo está usted? Bueno, gracias, bien. Le agradecemos a usted en nombre del Archivo General de la Nación la invitación a su espacio Despierta RD. Sí, señor, aquí estamos. Nosotros somos un aliado del Archivo General de la Nación y está toda la memoria histórica de la República Dominicana resguardada y hay un gran equipo trabajando porque regularmente hacía investigaciones allá. ¿De qué se Qué bien. encarga, Pedro Pablo, esta división de control del Sistema Nacional de Archivos, por favor? Bueno, esa división pertenece al Departamento del Sistema Nacional de Archivo, que es el área que corresponde a aplicar las políticas archivísticas para que las instituciones públicas puedan implementar un sistema de gestión documental que se llama Sistema Institucional de Archivo. Eso se consume en función de recomendar a las instituciones una serie de medidas y procesos y programas para que sus documentos se puedan organizar y se puedan manejar adecuadamente. ¿Qué tanta importancia le dan las instituciones precisamente a una buena permanencia o que permanezcan en óptimas condiciones los archivos? Precisamente por lo que decía Yudelki, que esa institución es la que reposa la memoria histórica del país, está bajo esas paredes que ustedes pues Sí. resguardan con mucho celo. Mire, desde hace ya más de una década, a partir de que surge la ley 48108, que es la ley archivística de la República Dominicana, el AGN comenzó un proceso de intervención, digamos, de orientación a las instituciones, precisamente para que los postulados de esa ley se puedan aplicar y puedan gestionar adecuadamente sus documentos. Pudiera decirle que ya todo el sector público y alguna parte del sector privado han aplicado estos procesos y se han acogido a esta propuesta, lo que quiere decir que ha habido un avance en la gestión documental. Y claro está, cuando las instituciones o los responsables de archivos y los funcionarios conocen de esto, pues lógicamente que no pierden tiempo en poder aplicar esto. Claro, esto implica esfuerzo, integración del personal y la inversión de recursos materiales para poder poner en condición los documentos que ellos generan y dar el servicio a la ciudadanía que demanda, precisamente porque les recuerdo que también tenemos una ley que es la 20004 de acceso a la información pública. Sí. Y solamente se puede dar las informaciones a partir de los documentos que están organizados. Pablo, la historia se ha basado prácticamente en dos, la que se conocía antes y la que está plasmada. Desde el papiro hacia acá, todo lo que está plasmado. Pero ha ido evolucionando mucho, ya ha llegado la era digital. ¿Cómo trabajan ustedes en la modernización para hacer que esa memoria histórica haya pasado y sobrepasado estas etapas hasta llegar allá que todo lo tenemos, prácticamente podemos tener una biblioteca con millones de libros en un ordenador? Entonces, ¿cómo se han ido adaptando para hacer, resguardar todo ese archivo que ha estado llegando? Precisamente el AGN en su proceso de trabajo, que como le decía anteriormente, ya lleva más de una década y esto ha implicado desarrollar un proyecto de digitalización documental de todos los fondos que llegan allí. Fondo documental quiere decir el volumen de documentos que transfieren las instituciones públicas, pero también algunas privadas y sobre todo colecciones, archivos privados y demás que proveen algunas personalidades. Entonces hay un proceso de trabajo con esos documentos que comienza con la entrada de aquellos documentos allá a las áreas y se le aplica un conjunto de procesos que se llaman tratamiento archivístico, que quiere decir limpieza, identificación, clasificación y luego el último paso de esa cadena es la digitalización. Claro, los documentos físicos permanecen resguardados en los depósitos bajo condiciones de control de humedad y de clima y otras cuestiones que puedan amenazar la integridad de esos documentos. Esa parte digital, ¿qué tanto se ha avanzado? Porque ciertamente el archivo contiene
millones de documentos Sí. y me imagino de la ardua labor que se necesita del humano para digitalizarlo. ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Cuáles son las áreas que han dado prioridad para esa digitalización? Fíjense, precisamente en el día de ayer tuvimos una visita de una institución para una modalidad que tenemos de hacerle un recorrido por las áreas de interés y hablaba con uno de los técnicos del área de digitalización y nos confirmó que hay ya alrededor de 36 millones de imágenes digitalizadas y que están colgadas en la página web del Archivo General de la Nación al servicio de los ciudadanos. Lo que quiere decir que ese es un proyecto que va de manera sostenida y cada día pues rinde una labor importante para llevar a ese proceso de digitalización los documentos que llegan allí. Regularmente documentos de valor histórico, es decir, ya no son documentos que están en trámite en las instituciones, ni siquiera en el Archivo General de la Nación, sino que reposan en esa base de datos y además los físicos están en los depósitos resguardados. Yo recuerdo que hace poco el presidente Luis Abinader creo que había desclasificado unos documentos históricos, si mal no recuerdo. ¿Cómo va ese proceso? Y yo recuerdo que también el director Roberto Casá había dicho que estaban digitalizando ya esas obras, ¿no? ¿Cómo va ese proceso? Y yo creo que a veces o la gente no se acerca un poco al Archivo General de la Nación, porque como usted dijo, mira, hay tantos millones de documentos que con un clic la gente puede accesar a él, pero no hay un acercamiento a la institución. Sí, justamente, mire, de lo que nos habla es del Fondo Presidencia. Es decir, los documentos que ha producido la Presidencia de la República desde el año 1844 hasta más o menos la fecha. En varias ocasiones ese órgano principal, uno de los principales órganos del Estado, ha hecho transferencia. La parte que nos menciona fue una porción de documentos que ya en la gestión del presidente Luis Abinader fueron transferidos. Le puedo agregar a usted y a los amables oyentes que justamente el Fondo Presidencia es el más voluminoso que conserva y respalda el Archivo General de la Nación. Debe haber alrededor de 40.000 cajas de documentos que están relacionados con todas las actividades que realiza la presidencia, desde el año 1844 hasta la fecha. O sea que se llevará un tiempo considerable tener eso digital y lo que se pueda disponible para la población. Sí, no, lo más reciente, digamos que están en ese proceso, pero ya los históricos sí, hay bastantes documentos en la página web. ¿Y qué tipo de información hay ahí? Porque, por ejemplo, me imagino que hay reportes, por ejemplo, del DNI que no van a salir, pero todo el engranaje que envuelve la presidencia, la figura del presidente, Sí. ¿cuáles informaciones que usted pueda ofrecer se pueden encontrar dentro de esos documentos? Mire, por ejemplo, los documentos que llegan a cualquier archivo histórico de cualquier país son de acceso público. Cualquier ciudadano tiene la posibilidad de consultarlo. Y como le decía anteriormente, puede ser a través de la página web o puede ser de manera presencial cuando o con una vayan allá. solicitud vía correo. O sea que casi- esos reportes del DNI que le dicen no están ahí. No, Esos claro, están. no. Le explico, miren. Eso es Los seguridad nacional. documentos, sí, los hay. Ay, Lo que ocurre que los documentos que llegan allí es porque han perimido su plazo, han agotado ya su trámite dentro de las instituciones y a partir de un plazo que le establece la ley, después de los 10 años ya pueden ser transferidos y consultados por cualquier ¿no parecerá ciudadano. una hojita en blanco llena por ahí? Pero ¿y qué? Puede ser, pero no solamente del DNI, de otras No, instituciones, pero usted por sabe ejemplo. a cuál hoja en blanco me refiero. Es aquella hoja. Información Bueno, ya eso aparecerá. sería, habría que ver si el hombre escribió el nombre realmente aquel. Pero sí, le quiero decir, como me decía, documento, bueno, todas las gestiones que hace no solamente el presidente de la República, sino los funcionarios que están en su entorno, las diferentes áreas del Palacio Nacional, pudiéramos decir un decreto, Lo que se publica en la Gaceta Oficial, las correcto, reuniones. sí, no, ese pero tipo de además los cosas. documentos administrativos, Ok. un pago, una licitación, una factura, cualquier documento que recoja la actividad administrativa de la Presidencia de la República, están allí. Una vez que se transfieren, les reitero, son de acceso público.
Mientras no están allí, pues no. Es decir, que si en un momento dado usted tiene una colección de documentos y la dona a la GN, ya entrar allí significa que pueden ser de acceso al público. Y ahí tenemos el documento de los diferentes presidentes, de Lili, de Trujillo. Uno de los fondos más importantes que consulta mucho la gente precisamente son los documentos del gobierno de Trujillo, que ha dado pie a la generación de múltiples obras, libros y demás relacionados con todo lo que fue el gobierno de Trujillo. Mire, hablando de libros, de ensayos, regularmente el Archivo General de la Nación realiza ferias, Sí. conferencias, reuniones para que la gente se entere de las buenas nuevas que tiene la institución. ¿Qué hay de nuevo por allá? Bien, justamente la presencia nuestra aquí es anunciarles al público la celebración de la 10ª versión de la Feria del Libro de Historia Dominicana. Un evento que ya camina con pasos agigantados y allí pues hay un conjunto de exposiciones de libros, publicaciones, proyección de documentales, de los trabajos internos en términos técnicos que realizan las diferentes áreas del Archivo General de la Nación. Esta vez la feria, como cada año, tiene un tema central. Se va a hablar sobre Francisco Alberto Camaño Deñó, el coronel de Abril y el coronel de la playa Caracoles, precisamente a la vuelta de 50 años de ese acontecimiento, cuando llegó Camaño al país con 8 hombres desde Cuba y que vinieron a enfrentar el gobierno de Joaquín Balaguer. Esta es la 10ª versión, el apoyo que recibe de la población, porque si bien aquí hay un público cautivo con la lectura, sabemos que sobre todo entre los más jóvenes no son tan amantes a los libros, sino a estos aparatitos. Sí. Entonces, el apoyo, ¿qué ha sido? ¿Cuál es el sector de la población que más visita este espacio para la feria siempre está enfocada a la promoción de la lectura, sobre todo de los temas históricos, literarios y de orden cultural de la República Dominicana. Está enfocada a todo público, lógicamente. Hay específicamente algunos sectores que se le invita, como son los libreros, las editoras, los autores y más que nada la población estudiantil desde los cursos de inicio hasta los grados universitarios y con ello los docentes. Por eso en ese periodo que hemos realizado esta feria, pues hemos tenido un apoyo masivo de esos sectores. Esta vez esperamos igual las mismas expectativas, porque hay todo un equipo interno que trabaja en el montaje de esta feria y se hacen los contactos del lugar, incluso a través de los medios de comunicación y los mismos medios que dispone el Archivo General de la Nación a través de su página web, para garantizar la presencia de esos públicos que van allí. ¿Solo será el próximo lunes? No, la feria se inicia el lunes 13 y concluye el día 17 y tendremos, como le decía, un conjunto de actividades y demás. Y además, esta vez, como está dedicada al coronel Camaño, se va a poner en circulación el diario de Camaño. Es decir, esos documentos que escribió Camaño cuando llegó a Cuba, allá en el año 67-68, y que luego vino aquí en el año 1973. Ahí se va a saber qué escribió Camaño, cuestiones inéditas que no la conoce el pueblo dominicano. Incluyendo, por ejemplo, cuando se fue a la embajada en Londres. Cuando por ejemplo, abandonó la delegación dominicana en Londres y se fue a Cuba, comenzó a estudiar el marxismo, se convirtió en un político importante y luego organizó el movimiento guerrillero que vino en el año 73, que prácticamente todos fueron aniquilados, con la excepción de Claudio Camaño, Hamlet Herman y Toribio Peña Jasque, que fueron sobrevivientes y ya todos han fallecido. Entonces ahí se va a poner en circulación ese diario, más 2 tomos de cartas y documentos que también escribió Camaño durante su exilio y que recogen, por ejemplo, intercambio con personalidades y los documentos y los informes, analiza situaciones políticas y de corte militar en la República Dominicana. Como le decía, Camaño se convirtió, además de gran militar, y que fue uno de los líderes de la Revolución de Abril del año 1965,
al convertirse ya como dirigente político, pues tuvo una serie de relaciones con personalidades, instituciones, y eso está recogido en esos ¿La documentos. feria que se será van- en la sede del archivo? En el local de la AGN, que está localizado en la calle Modesto Díaz número 2, ahí en la Detrás zona del agua, sí, de universitaria. la población, para que no Correcto. se detrás Entonces, del de agua. Feria de Historia desde el 13, Del de 13 noviembre al 17. Al 17 están ¿Desde todos qué hora para invitados. que la gente...? Cada día habrá una jornada desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche con un conjunto de actividades, como les reitero, exposiciones, comentarios, paneles sobre la vida de Camaño principalmente, porque es el tema central. Y además exposiciones de diferentes departamentos. Se harán proyectados, por ejemplo, los documentales Abril de 1965, El pueblo en armas. Hay otro documental que creó René Fortunato, Abril, la trinchera del honor. Y además hay otro que es 1984, el otro abril. Todos están relacionados, ¿verdad?, con el acontecimiento histórico. Gracias por Sí. estar esta mañana aquí con nosotros informando de esta importante actividad a toda la teleaudiencia. Bueno, gracias a ustedes, les reitero, en nombre del Archivo General de la Nación, y esperamos que también nos visiten durante el desarrollo de la feria. Bueno, señores, con esta exhortación pues hacemos la siguiente pausa y al regreso mucho más contenido en Despierta RD.